Armando, ante todo un saludo a la distancia en estos momentos de cuarentena. Gracias por tener esta oportunidad de conversar, aunque sea por este medio virtual. Pero como creo hay tanto tema para hablar, pues no podemos esperar a que nos liberen de la pandemia. Entonces vamos, me encantaría conversar algo que tú tienes muy claro, y es: regresa el Estado al escenario de la economía, porque es lo que uno oye por todos lados, como si hubiese una necesidad de Estado, una orfandad de Estado. ¿Por qué? Por esa relación entre el Estado y las políticas sociales, las políticas de seguridad, seguridad de la salud, seguridad de la alimentación. ¿Vos cómo ves ese escenario? Vamos a regresar a una nueva fase con un Estado más activo que había dejado de serlo pues, en los últimos 25 años. ¿Cómo la ves, Armando? Yo sí creo que con la pandemia, por ejemplo, está subiendo mucho el gasto público, va a haber un déficit muy grande. Esto está pasando en todo el mundo. El Estado está protegiendo a muchas empresas que se están quebrando. Uno puede pensar si es suficiente o insuficiente. Está aumentando las transferencias a las personas. También le está mandando una cantidad de cheques. Probablemente esto no es suficiente, pero sí hay un esfuerzo muy grande por atender a la población y para atender pues, que no se quiebre el sector productivo que se está quebrando. Y en ese sentido yo sí creo que el Estado subió la intervención por medio de políticas de gasto a las personas y a las empresas. Ahora, esto se va a plantear dentro de unas reformas muy grandes que yo creo que van a ser necesarias, ¿no? Colombia había venido un poco debilitando el sector tributario, sobre todo en los últimos años. Yo creo que vamos a necesitar mucho más impuestos para poder sufragar un aparato estatal mucho más fuerte. Para pagar la deuda nos estamos endeudando muchísimo y finalmente vamos a tener que hacer reformas que no se han hecho. Digamos, hace mucho tiempo se viene hablando de que hay que hacer reformas laborales, pensionales, tributarias, y no se han hecho. Entonces, todo eso probablemente, ojalá, lleve a que tengamos un Estado, sobre todo, más fuerte y sobre todo más efectivo. El planteamiento lo entiendo y creo que está muy claro. Y vos cuando estabas hablando, yo recordaba una frase de Luis Carlos Galán que yo suelo emplear mucho, sobre todo cuando estoy dando clases. Galán decía: en Colombia hay más territorio que sociedad y más sociedad que Estado. En eso, como tú dices, hay prácticamente unanimidad de que hemos tenido un Estado no solamente insuficiente, sino ineficiente, ¿cierto? ¿Cuál es el Estado necesario? Pues el Estado necesario que es capaz de cubrir el conjunto del territorio nacional y garantizar la soberanía en toda su extensión. Y por eso esto siempre ha sido el reino de las paraestatalidades. Y en buena parte la violencia nuestra se origina en esas ausencias de Estado, ¿cierto? Yo digo que hoy en día la agricultura, cuyos orígenes históricos fue producir alimentos. Yo siempre digo, no es gratuito que el emblema de la FAO sea unas espigas de trigo y la hoz para cosechar ese trigo. Después la agricultura se fue abriendo, entonces materias primas para la industria, después commodities para exportar, para generar divisas, y de alguna manera en las prioridades, por lo menos en la efectiva, no en el discurso, el tema de la producción de alimentos fue perdiendo la importancia y el puesto que había tenido durante mucho tiempo, porque cambia la sociedad, porque cambian las necesidades, porque cambian las posibilidades. No podemos seguir como si estuviéramos todavía en el neolítico y saliendo del neolítico. Más sin embargo, yo creo que en esta crisis se volvió mucho más claro que hay unos temas de seguridad que tienen que cuidar los países. Lo han hecho siempre los europeos, y uno de ellos es la seguridad alimentaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que básicamente tenemos que darle un apoyo a aquellos sectores de la agricultura
que van a producir la comida o lo fundamental de la comida que nos va a garantizar que estemos alimentariamente abastecidos. Hasta ahora no hemos tenido desabastecimiento alimentario. Pues yo creo que eso sí obliga a pensar un poco un replanteamiento de la agricultura y entre otras una valorización de los productores directos de alimentos, sobre todo alimento perecedero, básicamente, llamémoslo los pequeños productores, ¿cierto? Pueden ser pequeños, de estirpe campesina o simplemente el pequeño productor no campesino. ¿Vos cómo ves eso? ¿O crees que ahí no ha pasado nada y que podemos seguir como veníamos? Quiero poner 2 o 3 puntos sobre el tema. Estando de acuerdo que hay que mirar, el primer punto es el de los consumidores. En las discusiones agrícolas tienen casi siempre la palabra y priman muchas veces los intereses de los productores, y no de los pequeños productores, sino de los grandes productores. Te doy un dato que a mí me impresionó. Hace unos años, la gente de Fedesarrollo analizó el caso del arroz, por ejemplo, que tiene un arancel que es muy protegido, digamos, no, para nada sometido a ninguna apertura, un arancel de 80%, no sé hoy, en ese momento. Y decían, hombre, póngale un arancel de 20, un arancel normal. ¿Y sabes lo que pasaba? En los modelos bajaba el precio del arroz y salían de la pobreza 500.000 personas. ¿Por qué? Porque estabas pensando, pues bueno, ahora puede que cause una cantidad de problemas con esa baja del arancel para los productores, pero pensar, usualmente esta es una discusión que esta gente no tiene en cuenta. Intereses de los consumidores que no están representados no llegan los gremios grandes controlan los ministerios, y entonces, y por eso se hace un discurso ahí un poco nacionalista y vago, pero que en el fondo no favorece a la gente del común, sino a gremios y a gente poderosa. Ese es un tema. En el tema de la seguridad, el segundo tema que te quería poner es, yo sé que hay muchas cosas que podemos por seguridad producirlas, ojalá eficientemente, pues sin atentar contra el consumidor, contra la gente, contra el bolsillo de la gente. Pero hay otros casos que tú sabes que no podemos. Por ejemplo, si nos diéramos, ya mencioné el caso de las panaderías y del pan, si nos diéramos a decir que prohibimos la importación de trigo, nos volvemos en la bandera nacional, pues, y vamos a producir trigo en Boyacá y Nariño, ¿no? Ayudándole a nuestras regiones, pues eso va a ser un caos para el país. El pan valdría 10 veces más, y también, y yo creo que no habría tanta variedad y capacidad de hacer galleterías, un poco de cosas, porque el trigo, infortunadamente, el paquete tecnológico no nos da. Entonces, si queremos comer pan a un precio razonable, toca importar trigo. Entonces, y eso es válido dentro de cierto rango para una cantidad de productos. Es decir, yo creo que es mucho mejor producir flores en la sabana, que nos da para comprar todo el trigo y otras cosas más. Es decir, el intercambio comercial es razonable, está inventado, y debemos seguir con eso cuando sea razonable. Ahora, hay discusiones enormes sobre este tema, pero yo creo que hay que balancear el sentido común con los intereses de la gente y con estos temas de seguridad. No nos podemos arropar alrededor de los temas de seguridad simplemente para favorecer un par de gremios grandes que nos meten la mano al bolsillo. Yo creo que el planteamiento que haces es muy claro y hay varios factores, simplemente los menciono. Primero, que mucho del paquete tecnológico con que nos desarrollamos en la agricultura es un paquete tecnológico para agricultura subtropical, y nosotros somos, salvo los altiplanos cundiboyacenses, allá en tu tierra, en Nariño, poco más, esto es tropical. Y el trigo es un producto subtropical, es decir, es tratar de producirlo en el hábitat que no es o en unas escalas que no dan. Por algo, pues aquí desde los primeros cambios que hicieron los españoles cuando llegaron en la agricultura fue
sacar el maíz y que sembraran trigo, pues para ellos poder seguir comiendo pan, seguir con su dieta, ¿sí? En eso estamos completamente de acuerdo. Pretender que no se va a importar nada sería un absurdo, pues sería la autarquía total y absoluta, que eso va en contra de del sentido común, ni siquiera de la economía, del sentido común, ¿cierto? Y la otra cosa son los subsidios indefinidos, ¿sí? Es decir, los subsidios deben apoyar transformaciones productivas, fortalecimiento de los productores. Usted no puede seguir subsidiando indefinidamente una actividad, salvo que tenga una razón política muy clara, que a veces no es muy evidente, ¿cierto? Y ahí hay un aspecto que vos, cuando fuiste jefe de planeación, al final lo trabajaste mucho, y fue el costo país, ¿sí? Porque es que ahí hay una vaina, puede que los empresarios sean ineficientes, pero es que el país como una totalidad es muy ineficiente. Y yo siempre a los estudiantes les digo, usted puede ser el mejor empresario del mundo, pero no tiene unas condiciones mínimas para operar, pues va a fracasar si tiene unos problemas de vías, unos problemas de puertos. Vos hacías todas las cuentas, cuánto valía traer el producto desde Oriente Medio hasta Cartagena y de Cartagena a los mercados, y eso es un absurdo. Ahí el más guapo de los productores puede sucumbir, ¿cierto? El tema tecnológico que estábamos hablando, y así sucesivamente, porque a la hora de la verdad, la producción depende de la capacidad de los individuos de emprender, de armar sus proyectos, pero también del entorno en el cual se van a realizar. Que yo creo que ese concepto de costo Colombia, creo que le decías, costo país, me parece que es fundamental, que hay que tener también en cuenta en esto. No estoy defendiendo a los productores, pero es que a veces producir en Colombia es terriblemente complejo. Usted tiene unas líneas, las logra exportar y es más fácil importar, es mucho más sencillo importar. Completamente de acuerdo contigo. Y yo creo que lo que he escuchado a la gente de la SAC y a la gente de los economistas es que lo que plantean para una agenda agrícola, pues antes que la protección y los aranceles y eso, es empezar por lo básico, por lo que hablamos primero, los servicios del Estado. La gente tiene garantía de los títulos de propiedad y de unas reglas de juego básicas. En muchas partes de Colombia no. Digamos, los temas de la tierra todavía no están asentados y si están en dudas, pues no puedes producir. Tienes un catastro que te muestre de quién es la tierra, pues no es claro. Tienes protección en la seguridad física, en muchas partes de Colombia no. Si hay un conflicto con los vecinos o con el Estado, la justicia no funciona bien. Es decir, es muy difícil producir cuando las funciones esenciales del Estado no se cumplen. Y obviamente si a eso le agregas que el Estado no ha construido las vías, que estás aislado, los campesinos no tienen salud y educación, en fin, no tienes la cantidad de servicios esenciales básicos para producir, que es lo que ocurre en otros países. Exactamente, es que, por ejemplo, hay una vaina que yo alego mucho, que en trabajos que uno ha hecho le ha tocado estar muy cerca, que es todo el tema del desarrollo alternativo para sustituir la coca. Entonces, viene lo que yo creo que hoy en día es el cuello de botella de cualquier productor, y es la comercialización, ¿cierto? Entonces les dan 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, arrancan la coca, siembran maíz, siembran yuca, llega la cosecha y se la comió el gorgojo, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, los narcocultivos tienen es la cadena de agregación de valor más eficiente para operar bajo esas condiciones. No, yo digo todo esto porque a mí me parece que estamos en urgencia de poder trabajar mirando estas realidades rurales, mirando estas realidades de generación de capacidad económica, no solamente rural, sino también urbana, porque entonces hay que ligar esto, no puede ser la industria por un lado, la agricultura por el otro, las ciudades se desarrollan por un lado y el campo que va a ver qué puede hacer. Y esto es mucho desde bases regionales, territoriales, construcción a partir de lo que tenemos, cómo se puede ir esto
mejorando, y me parece que allí habría otro de los puntos, porque eso acerca el Estado a la gente, a las necesidades. Hay un control en qué se gasta la cuestión, porque creo que tenemos todavía mucha construcción de base que no se ha hecho, y a veces nos dedicamos como a armar una estructura como del siglo XXI y tenemos unas bases que siguen pegadas del siglo XVIII, de pronto asomándose al XIX. No sé vos cómo ves eso. No, completamente de acuerdo, Juan Manuel. Yo creo que tú lo has dicho muy bien. El tema del Estado en la periferia, en los territorios, pues que, pues que hicimos un esfuerzo muy grande de hace varias décadas con la elección de alcaldes, gobernadores, con la constitución nueva, con más recursos, pero lo que sabemos es que lo que siempre hemos repetido, que fuera de la parte andina más desarrollada de Colombia, pues las zonas de las fronteras, la zona del corredor del Pacífico y buena parte de la costa, sobre todo la parte sur de Bolívar y de Magdalena, pues son regiones supremamente atrasadas, donde el Estado no ha llegado, donde tenemos falta de presencia no solo de seguridad, sino de todo tipo de servicios. Y no hemos podido un poco, no hemos sido capaces, no tenemos el modelo. Yo creo que buena parte del esfuerzo ha fracasado, que no nos hemos podido traer hacia el desarrollo y a una manera, una forma de vivir más moderna. Y entonces, ahí sí, ahí llegaron la coca, los paras, los helenos, la guerrilla, los no sé qué. Y entonces hay un control paraestatal, como dijiste al principio, que está allá y que tiene una especie de un estado paralelo donde esta Colombia moderna que estamos trabajando tú y yo, pues no ha llegado y no tiene control. Eso es absolutamente cierto, porque es que yo creo que dicen que la naturaleza odia el vacío, las estructuras sociales también odian el vacío. Si hay un vacío, alguna fuerza lo va a llenar, algún actor lo va a llenar, ¿cierto? Y si algo caracteriza a Colombia y el mundo rural en especial, es esas formas de paraestatalidad que hemos tenido, no es de ahora, yo creo que por lo menos desde comienzos del siglo XX, cuando se empieza a integrar este país realmente, y hemos tenido paraestatalidades políticas, criminales, de derecha, de izquierda, para todos los gustos, paraestatalidades que congelan los procesos y que de alguna manera capturan esas poblaciones y acaban haciendo lo que no quieren, en buena medida lo que pasa con los cultivadores de coca. Pero déjame decirte, pensando por ejemplo en la zona de Tumaco y en algunas partes del norte del Cauca, cuando la realidad del narcotráfico está presente, por ejemplo, el presidente Uribe hizo la seguridad democrática y de alguna manera pacificó buena parte de Colombia. En esas zonas la violencia siguió igual, allá no mejoró para nada. Después vino, digamos, el proceso de paz, pues, que supuestamente pues, iba a retirar, traía la paz, como se llamaba, y iba a retirar a las FARC del conflicto, pues la retiró, pero tampoco pasa nada. La violencia siguió con la seguridad democrática y después, de la mano del narcotráfico, se retiró las FARC, pero llegaron las disidencias, el ELN, todo, y eso siguió. Es decir, esa realidad, a pesar de estos esfuerzos, digamos, de presidentes de derecha o centro-izquierda, esa realidad sigue más o menos inmutable, muy violenta, muy llena de narcotráfico y mucha inseguridad. Y volviendo al tema de que comenzamos, el Estado no ha llegado allá. Es que ese es el punto. Y a veces se cree que la llegada del Estado es la mandada de tropa. A mí me tocó, me acuerdo, hace ya muchos años, cuando todavía existía el INCORA, yo presidí esa junta, y entre los que se sentaban allí en el INCORA estaban las fuerzas militares. Y yo me acuerdo que, y era el general Vega Uribe, que era pues un personaje, ¿no? Y él decía, mientras que el Estado no venga detrás de la acción militar, se pierde la acción militar, ¿cierto? Los militares lo que hacen es un poco despejar el terreno, no para que llegue el Estado, pero sí, y él ponía el ejemplo, es como si usted ara un terreno para sembrar, lo deja preparado y no lo siembra,
pues es solamente cuestión de semanas para que ese lote que estaba preparado vuelva a quedar cubierto de maleza. Entonces es esa incapacidad de hacer acciones concordantes. Lo que se habló mucho, se hizo el proceso de paz, las FARC salieron y el Estado no llegó. ¿Quiénes llegaron? Pues todos los que están interesados en seguir en este negocio, disidencias de las FARC, de todas las alias de todos estos grupos, porque el Estado no llega. Es que el Estado no puede ser solo las fuerzas militares, que a veces se simplifica mucho. No, es que aquí lo que nos falta es ejército. Aquí lo que nos falta es Estado en su totalidad. Creo que no podemos estar de acuerdo, ¿no, Armando? Cuando se fueron las FARC, sí debieron llegar o una policía o algo militar para copar el territorio y no llegaron. Es decir, sí hacía falta. Y entonces, pero no solo eso, necesitamos una nueva forma de ocupar los territorios. Sí, tal vez señor. con una policía. Y también que lleguen, pues obviamente la salud, los jueces, las notarías, etcétera, pero de la mano. En ese caso fue dramático que no llegaron nadie. No llegó nadie. Ejército, y entonces, claro, se lo volvieron a tomar y lo perdimos. Entonces, es de ese tamaño. Bueno, el tinto se acabó. El tema no, es que ese es el problema. Se acaba siempre primero el tinto que el tema. Armando, muchas gracias. Y yo espero que nos podamos ver pronto, ya no de manera virtual, ¿cierto? Muchas gracias, que te acabe de ir bien allá en tu recogimiento. Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias, muy amable, muy interesante hablar contigo como siempre y pues y muchos éxitos. Lo mismo, y muchos éxitos para este país que tiene que levantar cabeza con brío. Este país no se doblega, la capacidad de resiliencia de los campesinos con lo menos admirables. Es que eso es contra todo y ahí siguen, y están peleando, y ya están peleando. En eso les tenemos que aprender. Bueno, chao, gracias. Hasta luego, muchas gracias.